Damos la bienvenida al primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu. Embajador Huckabee, Janet y todos los amigos de Israel y de Estados Unidos, de la Alianza Israelí-Estadounidense que están aquí, quiero decirles primero que Sara y yo planeamos estar aquí antes, pero yo estaba ocupado en otros asuntos, así que... Pero no es demasiado tarde, incluso en este día atrasado, para decir ¡Feliz cumpleaños, América! Ahora, dije unas cuantas palabras más en un video que grabé antes y creo que va a ser mostrado afuera en la gran reunión que tienen allí. Y lo dije de corazón porque Israel no tiene un amigo más grande que Estados Unidos y Estados Unidos no tiene un amigo mejor que Israel. Pero, como dije, hemos estado ocupados en el último día tras los horribles asesinatos en Jerusalén, asesinatos terribles y, por supuesto, los 4 soldados que perdimos en Gaza. Y quiero decir unas palabras sobre eso. Primero en hebreo y luego en inglés. Ayer, después del atentado asesino en Gaza y de la terrible masacre de nuestros ciudadanos en la estación de autobuses en Jerusalén, estuve allí, vi la masacre, vi la sangre, realmente vi la atrocidad de cerca. Después de estos 2 eventos asesinos, instruí a los cuerpos de seguridad que se prepararan para la posibilidad de golpear al liderazgo de Hamás, a los principales asesinos de Hamás. Hoy al mediodía, después de que se creó una oportunidad operativa única para frustrar esa dirección, junto con el ministro de Defensa ordené llevar a cabo la operación. El Shin Bet, las FDI, los pilotos de la Fuerza Aérea prepararon y ejecutaron esta misión de la mejor manera, con precisión, de una forma que impresiona al mundo entero. Les envío a ellos mi gratitud y la gratitud de ustedes, ciudadanos de Israel y ciudadanos del mundo libre, que saben que hay que luchar contra el terrorismo por el bien de todos nosotros. Pero quiero decir algo al respecto al Estado de Israel. Se acabaron los días en que los líderes del terrorismo disfrutaban de inmunidad en algún lugar. No permitiré que exista tal inmunidad para los asesinos de nuestro pueblo. Nuestros enemigos deben saberlo. Nuestros enemigos deben saber una cosa. Desde la creación del Estado de Israel, la sangre judía no está en abandono. Nos encontramos en medio de una campaña para derrotar a Hamás y liberar a todos nuestros secuestrados. Y esto después de que hemos infligido golpes intensos en todas las partes del eje del mal. Seguimos golpeándolos, incluso a Irán directamente. Y les recuerdo que hace apenas unas semanas, unos pocos meses, eliminamos sobre nuestras cabezas una amenaza existencial de bombas de Irán. Tenemos grandes logros, pero queremos terminar la campaña en el lugar donde comenzó, en Gaza. Y esta guerra puede terminar de inmediato. Puede terminar de inmediato porque ya hemos actuado. Hemos recibido los principios que el presidente estableció para poner fin a la guerra, los cuales incluyen
Estos principios incluyen la liberación inmediata de todos nuestros secuestrados y los demás principios para finalizar la guerra que Israel ha planteado. Y hay que recordar una cosa, los asesinos que atacamos hoy son los que iniciaron, organizaron, enviaron e incluso celebraron la terrible masacre de Shivat en octubre. La celebraron, por cierto, en el mismo lugar donde los encontramos hoy. Dije al comienzo de la guerra que nadie involucrado en la masacre quedaría impune. Y como primer ministro de Israel, actúo para cumplir esa promesa. Y lo hago tanto para ajustar cuenta con los asesinos como para garantizar la seguridad de las futuras generaciones. Porque quiero que todos los niños conozcan lo que está escrito en nuestras fuentes. Derrotaré a mis enemigos por completo y no regresaré hasta su aniquilación. Y los estamos alcanzando de manera sistemática. Juntos nos mantendremos firmes, juntos lucharemos y con la ayuda de Dios, juntos venceremos. Ayer, 4 de nuestros soldados fueron asesinados por terroristas de Hamás en Gaza y 6 civiles israelíes fueron brutalmente asesinados en una parada de autobús en Jerusalén. Esta mañana, Hamás se atribuyó orgullosamente la responsabilidad de ambas acciones. Al mediodía de hoy, convoqué a los jefes de las organizaciones de seguridad de Israel y autoricé un ataque quirúrgico de precisión contra los jefes terroristas de Hamás. Estos eran los mismos terroristas que planearon, los jefes terroristas que planearon, lanzaron y celebraron las horribles masacres del 7 de octubre, el asesinato salvaje de 1.200 personas, la decapitación de hombres, la violación y asesinato de mujeres, la quema de bebés, la captura de más de 250 rehenes inocentes, abuelas, nietos, sobrevivientes del Holocausto. Perpetraron el peor ataque contra el pueblo judío desde el Holocausto. Ahora se encontraban en el mismo lugar, exactamente en el mismo lugar donde celebraron esta barbarie hace casi 2 años. Al comienzo de la guerra, prometí que Israel alcanzaría a quienes perpetraron este horror. Y hoy, Israel y yo hemos cumplido esa promesa. Ahora, gran parte del mundo, incluyendo gran parte del mundo democrático, o al menos sus gobiernos, han olvidado vergonzosamente el 7 de octubre. Pero yo no olvido. Y Israel nunca lo olvidará. Nunca. Hubo un tiempo en que los judíos podían ser asesinados con impunidad. Pero desde la fundación del Estado de Israel, esos días han terminado. En este día, como en días anteriores, Israel actuó de manera totalmente independiente, y asumimos plena responsabilidad por esta acción. Y esta acción puede abrir la puerta al fin de la guerra en Gaza. Israel ha aceptado los principios, la propuesta presentada por el presidente Trump para terminar la guerra, comenzando con la liberación inmediata de todos nuestros rehenes que han sido mantenidos en las mazmorras de Gaza durante 700 días. Si se acepta la propuesta del presidente Trump, la guerra puede terminar de inmediato. Podemos comenzar una vez más a impulsar la expansión de la paz en nuestra región para el beneficio de todos. Pero quiero concluir dirigiendo mis palabras al pueblo de Gaza. No se dejen desviar por estos terroristas asesinos, por estos homicidas. A ustedes no les importa en lo más mínimo. Viven en lujosas vías. No pueden imaginar lo lujosas que son, lejos de este campo de batalla. Sus socios en Gaza no se preocupan por ustedes. Van a los túneles subterráneos y los mantienen a ustedes en la superficie para que sirvan como escudos humanos para ellos. No se dejen desviar por estos asesinos. Luchen por sus derechos y por su futuro. Hagan la paz con nosotros. Acepten la propuesta del presidente Trump. No se preocupen. Pueden hacerlo
y nosotros les prometemos un futuro diferente. Pero deben sacar a estas personas del camino. Si lo hacen, no habrá límite para nuestro futuro común. Gracias. Ahora, habiendo tomado tanto tiempo, quiero nuevamente elogiar la hospitalidad de nuestros anfitriones, Mike Huckabee y Janet. Debo decir que si tuviéramos 5 o 6 Mike Huckabee más, Israel no tendría ningún problema de Hasbara. Gracias.